Querido viajero de historias, bienvenido a este rincón donde las palabras tejen destinos y los silencios hablan más que las voces. Has llegado hasta aquí porque, como yo, crees en el poder de las historias que trascienden el tiempo, esas que nos recuerdan que el amor verdadero no conoce de títulos ni linajes, que la dignidad no se compra con oro y que a veces, en la oscuridad más profunda, encontramos la luz que iluminará el resto de nuestros días. La historia que estás a punto de descubrir nació en una época de sombras y esplendores, cuando los palacios guardaban secretos tan profundos como las cuevas de las montañas, y cuando una mujer sencilla podía cambiar el destino de un ducado entero con la fuerza silenciosa de su corazón. ¿Alguna vez has sentido que el destino pone a alguien en tu camino precisamente cuando más lo necesitas? ¿Has conocido el amor que nace no de la mirada, sino del tacto de unas manos que curan, de una voz que calma las pesadillas, del aroma del pan compartido en noches de tormenta? Esto es lo que vivió Rodrigo, un duque que lo perdió todo, su vista, su memoria, su identidad, para encontrar lo único que verdaderamente importaba. Y esto es lo que vivió Inés, una mujer que no tenía nada excepto su dignidad inquebrantable y un corazón capaz de amar sin condiciones. Antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿de dónde nos acompañas hoy? ¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo estas palabras? Me encantaría saberlo. Déjamelo en los comentarios, porque esta historia viaja mejor cuando sabe a dónde llega. Y si este relato logra tocarte el alma como a mí me tocó al escribirlo, te pido un pequeño gesto. Suscríbete a este canal y deja tu like. No cuesta nada, pero significa todo para que más historias como esta puedan seguir naciendo. Ahora sí, prepárate. Cierra los ojos un momento, respira, imagina el olor de la tierra mojada después de la lluvia, el sonido del viento entre los robles centenarios, el calor de una chimenea en una cabana perdida en las montañas. Estás a punto de viajar a otro tiempo. Año 1761. Lugar: Reino de Castilla, España, Sierra de Gredos, provincia de Ávila. En aquellos tiempos, cuando los carruajes atravesaban caminos de piedra y barro, cuando las velas iluminaban los secretos de los palacios y las chimeneas de las cabañas guardaban las confesiones de los humildes, existía un mundo donde el destino de un hombre podía cambiar en el tiempo que tarda un rayo en caer sobre la montaña. Esta es la historia de ese rayo y de la mujer que lo recogió entre sus manos. La tormenta llegó desde el oeste como un ejército de nubes negras, arrastrando consigo el olor metálico del rayo y la promesa de una noche sin clemencia. Inés Lucero, de 22 años cumplidos en soledad, observaba el cielo desde el umbral de su cabaña, con esa mirada antigua que tienen quienes han aprendido a leer el humor de las montañas. Hacía 2 primaveras que vivía sola en aquella construcción de piedra y madera que su padre había levantado con sus propias manos, allá cuando ella era apenas una niña que corría entre las hierbas medicinales del huerto. 2 primaveras desde que el tifo se lo llevó, dejándola con un baúl de libros de botánica, un mortero de bronce gastado por el uso y el conocimiento invaluable de cómo arrancarle secretos curativos a las plantas de la sierra. El primer trueno resonó como el tambor de un gigante dormido, y las cabras del pequeño corral balaron inquietas. Inés cerró los postigos de madera con movimientos precisos, alimentó el fuego de la chimenea con ramas de encina seca y se dispuso a esperar que la furia del cielo se agotara. Había aprendido a no temer las tormentas. Eran, después de todo, las únicas visitas que recibía con regularidad. Pero aquella noche, el destino tenía otros planes. Fue cerca de la medianoche cuando escuchó el sonido. No era el viento entre los robles, ni el golpeteo de la lluvia contra las tejas. Era algo más humano, un quejido que se arrastraba entre los relámpagos, un gemido que parecía venir de las entrañas mismas de la montaña. Inés tomó el candil de aceite y el chal de lana que había pertenecido a su madre, una mujer de la que solo guardaba ese recuerdo tejido, y salió a la tormenta. El agua helada la golpeó como 1000 agujas diminutas, pero sus pies conocían cada piedra, cada raíz, cada sendero de aquella sierra que era su único hogar. Lo encontró a unos 200 metros de la cabaña, en el desfiladero donde los robles cedían paso a las rocas desnudas. El cuerpo de un hombre yacía entre las piedras como un pájaro herido, con los brazos extendidos hacia la nada y el rostro cubierto de sangre que la lluvia iba diluyendo en riachuelos oscuros.
Por un instante, Inés se quedó paralizada. En 2 años de soledad, lo más peligroso que había encontrado en la montaña era un jabalí extraviado, pero algo en la forma en que aquel hombre respiraba, un jadeo entrecortado, desesperado, como si cada aliento fuera una batalla ganada a la muerte, despertó en ella el instinto que su padre le había enseñado. Ante el sufrimiento, no se pregunta, se actúa. Se arrodilló junto a él, ignorando el barro que empapaba su falda de lino. Con dedos firmes, apartó el cabello oscuro que se pegaba a su frente y encontró la herida, un corte profundo en la sien izquierda, del que manaba sangre fresca mezclada con algo más espeso, más oscuro. Junto a él, a pocos palmos de distancia, había una piedra manchada de rojo. ¿Había caído? ¿Lo habían golpeado? Las preguntas podían esperar. «Señor, ¿me escucha?», susurró, acercando sus labios al oído del desconocido. Un murmullo incoherente fue la única respuesta. Fiebre. Ya la sentía irradiar de aquel cuerpo como el calor de una fragua. Si no lo sacaba de la lluvia pronto, la tormenta terminaría lo que la herida había comenzado. Lo que siguió fue un esfuerzo que Inés recordaría el resto de su vida como una especie de milagro silencioso. El hombre era alto, de complexión fuerte y pesaba el doble que ella, pero la desesperación tiene una fuerza que la física no puede explicar. Lo arrastró centímetro a centímetro, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento, hablándole al oído palabras sin sentido, solo para mantenerlo consciente, para mantenerlo vivo. Cuando finalmente cruzó el umbral de la cabaña, el candil se había apagado hacía tiempo, y solo el resplandor de la chimenea iluminaba el pequeño espacio. Inés dejó al hombre sobre el único camastro que poseía, el que había sido de su padre, y se permitió un momento de debilidad. Se dejó caer contra la pared, temblando, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. Pero solo fue un momento. Después, con la meticulosidad que le había enseñado su padre, comenzó a trabajar. Cortó las ropas empapadas del desconocido con un cuchillo de cocina y descubrió un cuerpo marcado por cicatrices antiguas, músculos definidos por la equitación y la espada, manos suaves que jamás habían conocido el trabajo del campo. Este no era un campesino, ni un pastor, ni un arriero perdido. Este era un hombre de otra clase, de otro mundo. Limpió la herida de la sien con agua hervida y hierbas de árnica, aplicó un emplasto de consuelda para detener la hemorragia y vendó la cabeza con tiras de una sábana vieja. Cubrió el cuerpo con todas las mantas que tenía, 3 en total contando el chal de su madre, y alimentó el fuego hasta que las llamas rugieron como leones dorados. Fue entonces, mientras observaba el rostro del desconocido a la luz danzante del fuego, cuando notó algo que le heló la sangre más que la tormenta. Los ojos del hombre estaban abiertos, pero vacíos. Miraban sin ver, como 2 pozos de oscuridad, en un rostro que debía haber sido hermoso antes de que la tragedia lo marcara. «¿Señor?», preguntó pasando una mano frente a aquellos ojos pardos que no reaccionaban. «¿Puede verme?». El hombre giró la cabeza hacia el sonido de su voz, pero su mirada permaneció perdida, buscando algo que ya no existía. Estaba ciego. Inés se cubrió la boca con ambas manos para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. La herida en la sien, el golpe contra la piedra. El daño había alcanzado algo más que la piel y el hueso. Había alcanzado la luz misma. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta se desvanecía y el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, Inés permaneció junto al camastro, sosteniendo la mano del desconocido cada vez que la fiebre lo hacía gemir o agitarse. Le habló de cosas sin importancia, del huerto, de las cabras, del canto de los mirlos al amanecer, porque su padre siempre decía que la voz humana era la mejor medicina contra la soledad del sufrimiento. Y cuando el sol finalmente se alzó sobre las cumbres de Gredos, Inés supo con certeza absoluta que su vida acababa de cambiar para siempre. Lo que no podía saber, lo que nadie podría haber adivinado, era que el hombre que yacía en su cabaña, ciego y sin memoria, era Rodrigo Álvarez de Mendoza, duque de Ávila, heredero de una de las fortunas más grandes de Castilla y el objetivo de una conspiración que había comenzado mucho antes de aquella noche de tormenta. Pero eso, como tantas otras cosas, tendría que esperar. Por ahora solo existían una mujer, un hombre herido y el silencio de la montaña. 5 días.
5 días de fiebre que subía y bajaba como las mareas de un océano invisible. 5 días de delirios en los que el desconocido hablaba en susurros de caballos al galope, de gritos en la oscuridad, de un nombre que se repetía como una letanía: Fernando, Fernando, perdóname. Inés apenas durmió. Se alimentó de pan duro y queso añejo, de sorbos de agua entre cambio y cambio de compresas frías sobre la frente ardiente del hombre. Aplicó cataplasmas de saúco para bajar la fiebre, infusiones de corteza de sauce para el dolor y una paciencia infinita que nacía de algún lugar que ella misma desconocía. En algún momento del tercer día, mientras le humedecía los labios agrietados con un paño empapado en agua de miel, él habló con claridad por primera vez. ¿Dónde estoy? La voz era ronca, áspera como pergamino viejo, pero había en ella una modulación, una elegancia que confirmaba lo que Inés ya sospechaba. Este hombre había sido educado para hablar, para mandar, para ser escuchado. En mi cabaña, respondió ella, apartándose ligeramente. En la Sierra de Gredos. Lo encontré herido en las rocas hace 3 noches. No veo nada. El pánico comenzó a trepar por su voz. ¿Por qué no veo nada? Tiene una herida en la cabeza, señor. Inés eligió sus palabras con cuidado, como quien camina sobre hielo fino. El golpe afectó sus ojos. No sé si la ceguera es permanente. Soy hija de boticario, no médica. El hombre levantó las manos hacia su rostro y tocó la venda que le cubría la frente. Sus dedos temblaban como hojas en el viento. ¿Cómo me llamo?, preguntó de pronto, y había en esa pregunta un terror más profundo que el de la ceguera. No recuerdo nada. ¿Quién soy? Inés sintió que el corazón se le encogía. Había leído sobre esto en los libros de su padre, sobre pacientes que tras un golpe en la cabeza perdían fragmentos de su memoria, a veces para siempre. Pero leerlo era muy diferente a verlo, a escucharlo, a sentir la desesperación de un hombre que se había convertido en extraño para sí mismo. En sus delirios, comenzó vacilante, repetía un nombre: Rodrigo. ¿Le suena familiar? Rodrigo. El hombre saboreó la palabra como si fuera un fruto desconocido. Rodrigo. Sí, creo que soy yo. Pero el resto es niebla. Durante los 2 días siguientes, la fiebre remitió gradualmente y el hombre que había decidido llamarse Rodrigo comenzó a emerger de las brumas de la enfermedad. Era un paciente difícil, impaciente con su propia debilidad, frustrado por la oscuridad que lo envolvía, irritable cuando sus manos torpes derramaban el caldo que Inés le ofrecía. Pero también era, descubrió ella, un hombre capaz de disculparse, un hombre que decía gracias con una sinceridad que parecía sorprenderlo incluso a él mismo, un hombre que, a pesar de su evidente educación aristocrática, no la trataba como una sirvienta, sino como... ¿Cómo qué? Inés no encontraba la palabra adecuada. Hábleme de usted, pidió él una tarde, mientras ella le cambiaba la venda de la cabeza. Su voz es lo único que me ancla a este mundo. Necesito escucharla. Inés se sonrojó, agradecida de que él no pudiera ver el rubor que le teñía las mejillas. No hay mucho que contar, señor. Soy Inés Lucero. Mi padre era boticario en la villa de Piedrahíta, pero prefería vivir aquí arriba, donde las hierbas crecen silvestres y el aire es más puro. Me enseñó todo lo que sabía sobre plantas medicinales antes de partir. ¿Partir? El tifo. Hace 2 años. Enfermó cuidando a los enfermos de la villa, y cuando quise tratarlo ya era demasiado tarde. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados. Rodrigo extendió una mano en la oscuridad, buscando, y encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que asustó a ambos. Lo siento, dijo él, y la simplicidad de esas 2 palabras pesó más que cualquier discurso elaborado. Yo también, respondió Inés. Lamento mucho lo que le ha pasado, señor. Pero le prometo que haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo. Rodrigo apretó su mano con suavidad. No me llame señor. Suena vacío. Llámeme Rodrigo. Es lo único que tengo. Fue así como comenzó. Con un nombre prestado del delirio, con manos entrelazadas en la penumbra de una cabaña, con la lluvia de primavera golpeando suavemente las tejas, mientras afuera el mundo seguía girando, indiferente a los 2 seres que, en lo alto de una montaña, estaban aprendiendo a construir un universo propio. Inés no sabía que ese hombre era un duque, no sabía que su familia lo buscaba desesperadamente,
No sabía que había fuerzas oscuras que preferían encontrarlo muerto. Solo sabía que había un hombre herido, que necesitaba su ayuda, y que algo en su pecho, algo que creía muerto desde que enterró a su padre, había comenzado a latir de nuevo. Las semanas que siguieron fueron un lento tejido de rutinas y descubrimientos. Rodrigo, privado de la vista, tuvo que aprender a habitar el mundo de otra manera. Al principio, cada paso era una batalla, cada objeto un enemigo potencial. Se golpeaba contra las esquinas de la mesa, tropezaba con el umbral de la puerta, derramaba el agua del cántaro mientras intentaba servirse. La frustración lo consumía como un fuego lento, y había momentos en que Inés lo encontraba sentado en el camastro, con los puños apretados y la mandíbula tensa, luchando contra una rabia que no tenía hacia dónde dirigirse. Pero Rodrigo era, descubrió ella, un hombre de voluntad inquebrantable. Lo que no recordaba de su pasado vivía de algún modo en sus huesos, en esa determinación férrea que lo empujaba a levantarse cada vez que caía, a intentar de nuevo cada vez que fracasaba. «Enséñeme», le pidió una mañana, después de una semana de torpezas. «Enséñeme a vivir sin ojos». Inés, que nunca había sido maestra de nadie, se convirtió en guía de un mundo que ella misma tuvo que aprender a ver de nuevo. Le enseñó a contar los pasos entre el camastro y la chimenea, entre la puerta y el pozo. Le mostró cómo reconocer los objetos por su peso, su textura, su temperatura. Le vendó los oídos durante horas para que aprendiera a confiar en el tacto, y después las manos para que aprendiera a confiar en el oído. «El agua del arroyo suena diferente que la del pozo», le explicó, llevándolo de la mano por el sendero que conducía al pequeño riachuelo detrás de la cabaña. «El arroyo canta, el pozo susurra, y la lluvia tiene 1000 voces distintas según donde caiga. Sobre las hojas es un murmullo, sobre las piedras un tamborileo, sobre el tejado de la cabaña una canción de cuna». Rodrigo escuchaba con una atención que Inés nunca había conocido en nadie. Era como si cada palabra que ella pronunciaba fuera un tesoro que él guardaba en algún cofre invisible de su mente. «¿Y usted?», dijo él una tarde, mientras ella le guiaba las manos para que aprendiera a cortar leña sin cortarse los dedos. «¿Cómo suena usted?». Inés se quedó sin palabras. Nadie le había hecho jamás una pregunta así. No lo sé», admitió. «Yo sí». Rodrigo sonrió y fue la primera sonrisa verdadera que Inés le veía. Sus pasos son ligeros, como los de un cervatillo. Cuando está pensando, suspira sin darse cuenta. Cuando está preocupada, se muerde el labio inferior. Puedo escuchar el pequeño sonido que hace, y cuando está contenta tararea, siempre la misma melodía, aunque creo que usted no se da cuenta. Inés sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, no de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar, de ser vista, escuchada por primera vez en 2 años de soledad. «Era la canción que me cantaba mi madre», susurró, «antes de que muriera cuando yo era muy pequeña. No recuerdo su cara, pero recuerdo la canción». Rodrigo extendió la mano y tocó su mejilla, limpiando una lágrima que ella no sabía que había derramado. «Entonces es la canción más hermosa del mundo», dijo, «porque viene de usted». Los días se alargaron hacia el verano. Rodrigo aprendió a ordeñar las cabras guiándose por el calor de sus cuerpos y el sonido de su respiración. Aprendió a distinguir las hierbas del huerto por su aroma, el romero punzante, la lavanda dulce, el tomillo terroso. Aprendió a sentir la hora del día por la temperatura del aire y la dirección del viento. Y mientras aprendía el mundo exterior, también comenzó a aprender a Inés. Descubrió que ella despertaba antes del amanecer, que el primer sonido de sus mañanas era el crepitar del fuego que avivaba para preparar el desayuno. Descubrió que hablaba con las cabras como si fueran viejas amigas, que les ponía nombres de santos y les contaba sus preocupaciones. Descubrió que cuando creía que él dormía, a veces lloraba en silencio y que esas lágrimas olían a sal y a soledad. Descubrió, sobre todo, que ella era la mujer más extraordinaria que había conocido, aunque no recordara haber conocido a ninguna otra. «¿Por qué me cuida?», le preguntó una noche mientras compartían una sopa de verduras junto al fuego. «Soy un extraño, un hombre sin nombre, sin pasado, sin ojos. No tengo nada que ofrecerle». Inés guardó silencio durante tanto tiempo que Rodrigo pensó que no respondería, pero finalmente su voz llegó desde la oscuridad, suave como el terciopelo.
Porque mi padre me enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Usted llegó a mi puerta necesitando ayuda, y yo tenía ayuda que dar. No hace falta más razón que esa. Pero hay algo más, insistió él. Lo siento. Lo escucho en su voz cuando me habla. ¿Qué es? Otro silencio, más largo que el anterior. Soledad, admitió Inés al fin. 2 años de soledad pesan tanto como una montaña, Rodrigo. Y usted me ha devuelto algo que creía perdido. No sé cómo llamarlo, pero cuando está aquí, cuando su voz llena esta cabaña, la montaña pesa un poco menos. Rodrigo buscó su mano en la oscuridad y la encontró como siempre la encontraba. Se había convertido en su brújula, en su norte, en su única certeza en un mundo de sombras. Entonces, nos necesitamos mutuamente, dijo. Usted es mis ojos, y yo intentaré ser su compañía, mientras usted me lo permita. Inés entrelazó sus dedos con los de él y no respondió con palabras. No hacía falta. Afuera, la luna llena de junio iluminaba la sierra con su luz de plata, y en algún lugar de las montañas, un búho cantó su canción nocturna. Dentro de la cabaña, 2 almas heridas habían comenzado, sin saberlo, a curarse mutuamente. Pero la paz de las montañas es siempre prestada. Y en los valles, en las villas, en los palacios de piedra y mármol, había quienes buscaban a Rodrigo con intenciones muy distintas. El verano llegó con su cortejo de calores y cielos despejados. Los días se estiraban como gatos perezosos, y las noches, aunque más cortas, se habían convertido en el momento más esperado para ambos. Era entonces, cuando el sol se ocultaba tras las cumbres y el fuego de la chimenea era la única luz, cuando las conversaciones se volvían más hondas, más íntimas, más verdaderas, como si la oscuridad que habitaba Rodrigo les diera permiso a ambos para explorar las sombras de sus propias almas. «Hábleme de su padre», pidió Rodrigo una de esas noches, mientras el aroma del tomillo recién cortado perfumaba el aire. Inés, que estaba surciendo una camisa vieja a la luz del fuego, dejó que la aguja descansara sobre la tela. «Era el hombre más bueno que he conocido», comenzó, y su voz adquirió esa cualidad suave que tienen los recuerdos amados. La gente del pueblo lo llamaba el santo boticario, aunque él siempre decía que no había nada de santo en cumplir con el deber de aliviar el sufrimiento ajeno. Trataba igual al conde que al porquero, al cura que al mendigo. Decía que la enfermedad no distingue cuna, y que tampoco debería hacerlo quien la combate. «Por eso murió», dijo Rodrigo. No era una pregunta. «Por eso murió», confirmó Inés. «El tifo llegó a Piedrahíta en el otoño de hace 2 años. Los ricos huyeron a sus fincas de campo, pero los pobres no tenían a dónde ir. Mi padre se quedó, día y noche, casa por casa, preparando remedios, sosteniendo manos, cerrando ojos. Yo le rogué que descansara, que me dejara ayudar más, que se alejara de los enfermos al menos unas horas, pero él decía que cada hora de ausencia podía costar una vida». Su voz se quebró levemente, como una rama fina bajo el peso de la nieve. «Una mañana de noviembre lo encontré ardiendo de fiebre. Ya era demasiado tarde. El tifo había entrado en su sangre y no había remedio que pudiera salvarlo. Viví con él sus últimos 5 días, sosteniendo su mano, escuchando sus últimas palabras, aprendiendo sin querer aprenderlo que el amor y la pérdida son las 2 caras de la misma moneda». Rodrigo guardó silencio por un momento, absorbiendo el peso de aquella historia. «¿Qué le dijo?», preguntó suavemente. «¿Cuáles fueron sus últimas palabras?». Inés cerró los ojos, aunque él no podía verla. «Me dijo, hija, no dejes que el dolor te cierre el corazón. He visto morir a muchos hombres, y los que se van en paz son los que amaron sin miedo. Prométeme que amarás sin miedo aunque duela. Prométeme que vivirás». La cabaña se llenó de un silencio denso, cargado de significado. «¿Lo ha cumplido?», preguntó Rodrigo. «¿Ha amado sin miedo?». Inés abrió los ojos y miró al hombre que, desde su oscuridad, parecía ver más que nadie que hubiera conocido. «Hasta que usted llegó creía que no podría volver a hacerlo. Creía que la parte de mí que sabía amar había muerto con él». Las palabras flotaron entre ellos como hojas en un estanque. Rodrigo se levantó de su asiento junto al fuego y caminó hacia ella, 3 pasos que había aprendido de memoria, y se arrodilló a su lado. Sus manos encontraron las de ella, todavía sosteniendo la aguja y la tela. «Inés», susurró, y su nombre nunca había sonado así,
como una oración y una promesa. No sé quién fui antes de llegar a esta montaña, no sé qué me hizo, qué amé, qué perdí, pero sé quién soy ahora. Soy el hombre que despierta cada mañana agradecido de escuchar tu voz. Soy el hombre que cuenta las horas hasta que la noche nos trae este momento. Soy el hombre que... No terminó la frase. En cambio, levantó una mano y la llevó al rostro de ella, trazando con las yemas de los dedos la geografía de sus mejillas, su nariz, sus labios. Era la primera vez que la tocaba así, y cada contacto era un descubrimiento, un territorio nuevo en el mapa de su mundo sin luz. «Eres hermosa», dijo. «No necesito ojos para saberlo. Lo sé por cómo suena tu risa, por cómo huele tu piel después de trabajar en el huerto, por cómo tus manos tiemblan cuando me curan. Eres la mujer más hermosa que existe». Inés sintió que el aire le faltaba. Quiso decir algo, advertirle que no sabían quién era él, que quizás había una familia esperándolo, una esposa, un hijo, pero las palabras se negaron a salir. En cambio, cuando él acercó su rostro al de ella, buscando en la oscuridad, ella cerró los ojos, para estar con él en su noche perpetua, y dejó que sus labios se encontraran. El beso fue suave como el ala de una mariposa, tímido como los primeros pasos de un niño. Sabía a fuego, a tomillo, a promesas que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir, pero también sabía a verdad, a necesidad, a ese hambre del alma que solo otro ser humano puede saciar. Cuando se separaron, Inés apoyó su frente contra la de él. «No sé qué pasará mañana», susurró. «No sé quién eres ni de dónde vienes, pero esta noche, Rodrigo, esta noche eres mío y yo soy tuya, y eso es suficiente». Él la abrazó entonces, un abrazo que era refugio y declaración, y permanecieron así, envueltos el uno en el otro, mientras el fuego crepitaba y la noche los arropaba con su manto de estrellas invisibles. Ninguno de los dos durmió esa noche. Hablaron hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa, compartiendo sueños y miedos, esperanzas y heridas. Inés le contó sobre su madre, la mujer sin rostro que le dejó una canción. Rodrigo le habló de la sensación de vacío que lo acompañaba, la certeza de que había algo importante que debía recordar pero que se le escapaba como agua entre los dedos. «Siento que cargaba una culpa antes de llegar aquí», confesó. «En mis sueños a veces escucho a alguien que me llama hermano, y hay un rostro que veo entre las sombras, un hombre joven que se parece a mí pero que está inmóvil, como si estuviera dormido para siempre». «¿Fernando?», preguntó Inés, recordando el nombre que él había murmurado en sus delirios. «Fernando», repitió Rodrigo, y el nombre le dejó un sabor amargo en la boca. «Sí, creo que Fernando era mi hermano, y creo que ya no está». Inés le acarició el cabello, ahora más largo después de semanas sin cortar. «Cuando la memoria vuelva, si es que vuelve, enfrentaremos lo que sea juntos», prometió. «Pero hasta entonces, no cargues con culpas que no recuerdas. El hombre que eres ahora es bueno, Rodrigo. Lo sé porque lo veo cada día». «No puedes verlo», bromeó él con una sonrisa triste. «Soy yo el que no ve». «Hay muchas formas de ver», respondió ella, «y la mía no necesita ojos». El amanecer los encontró dormidos al fin, sentados junto al fuego apagado, con las manos entrelazadas y las cabezas apoyadas la una contra la otra, como dos náufragos que han encontrado, en medio del océano, una tabla a la que aferrarse. Pero en algún lugar de los caminos de Castilla, una patrulla de soldados cabalgaba hacia las sierras de Gredos, llevando consigo preguntas que cambiarían todo. El primer fragmento llegó como un rayo en noche clara. Rodrigo despertó gritando, con el cuerpo empapado en sudor frío y el corazón desbocado como un caballo salvaje. Inés, que dormía en el jergón que había preparado junto a la chimenea desde que él ocupaba el camastro, corrió a su lado en la oscuridad. «Rodrigo, Rodrigo, estoy aquí». Él la agarró de los brazos con una fuerza que la asustó, sus ojos ciegos moviéndose frenéticamente como si buscaran algo que solo él podía ver. «Los caballos», jadeó. «Escuché los caballos». Y gritos. Alguien gritaba mi nombre, no mi nombre, mi título. «Excelencia, excelencia, cuidado». Y después el golpe, el dolor y las máscaras. Llevaban máscaras negras, Inés. Los hombres que me atacaron llevaban máscaras. Inés sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No era un accidente. No había sido una caída desde el caballo, ni un tropiezo con las rocas.
Lo habían atacado deliberadamente. ¿Puedes recordar algo más?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Dónde estabas? ¿Cuántos eran? Rodrigo se llevó las manos a las sienes como si intentara exprimirse los recuerdos del cerebro. Un camino entre montañas. Íbamos hacia algún lugar importante. Madrid, sí, íbamos hacia Madrid. Mi criado cabalgaba a mi lado, el pobre Diego. Lo escuché gritar mi título antes de que todo se volviera negro. ¿Tu criado te llamó Excelencia? Inés contuvo el aliento. Rodrigo, ese es el tratamiento para la alta nobleza, completó él, y su voz sonó hueca como si viniera de muy lejos. Lo sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Durante los días siguientes, los fragmentos continuaron llegando como piezas dispersas de un rompecabezas. A veces venían en sueños, otras en momentos de vigilia, destellos repentinos que lo hacían detenerse en medio de cualquier actividad. Recordó un palacio, pasillos de mármol, tapices flamencos, el sonido de sus botas resonando en salas inmensas. Recordó el peso de una espada de ceremonia en su cintura, el olor del incienso en una capilla privada, el murmullo de sirvientes que se inclinaban a su paso. Recordó a una mujer mayor, de rostro severo y ojos que juzgaban sin cesar. «Madre», susurraba su memoria, pero el recuerdo venía acompañado de una sensación de ahogo, de paredes que se cerraban, y recordó a Fernando, su hermano mayor, el primogénito, el heredero legítimo. Fernando, que montaba mejor que nadie, que reía con facilidad, que era todo lo que Rodrigo no era, despreocupado, alegre, libre. Fernando, que había enfermado de fiebres una primavera y no había vuelto a despertar. Fernando, cuya muerte lo había convertido a él, al segundo hijo, al repuesto, al que nunca debió heredar, en el duque de Ávila. 3 años, murmuró una noche, con la cabeza apoyada en el regazo de Inés mientras ella le acariciaba el cabello. Fernando murió hace 3 años, y desde entonces yo cargué con un ducado que nunca quise. ¿Puedes recordar más sobre la emboscada?, preguntó Inés. ¿Quién querría hacerte daño? Rodrigo frunció el ceño, esforzándose por atravesar las brumas de su memoria. Mi tío, dijo al fin, y el nombre le dejó un regusto de hiel en la boca. Álvaro, el hermano de mi padre. Lo recuerdo ahora, siempre mirándome con esos ojos calculadores, siempre sonriendo cuando no había nada por qué sonreír. Administraba las finanzas de la familia, pero yo empezaba a sospechar que... No puedo recordar qué sospechaba. Solo sé que él me producía un miedo frío, como el de una serpiente enroscada esperando el momento de morder. Inés absorbió toda esta información en silencio. Su mente de mujer práctica, acostumbrada a resolver problemas con hierbas y cataplasmas, se sentía abrumada por este mundo de nobles, títulos y conspiraciones. «¿Qué harás?», preguntó al fin. «Cuando recuerdes todo». «¿Qué harás?». Rodrigo tomó su mano y la llevó a sus labios, besando cada uno de sus dedos con reverencia. «No lo sé», admitió, «pero sé lo que no haré. No te abandonaré, Inés. No importa quién sea yo en ese otro mundo. Aquí, contigo, soy yo mismo. Y ese es el único yo que me importa». Pero las palabras, por más sinceras que fueran, no podían detener la marea de la realidad que se acercaba. Una semana después, mientras Inés bajaba a la villa de Piedrahíta para vender los quesos que habían curado y comprar provisiones, escuchó las conversaciones en la plaza del mercado. «El duque de Ávila», decían las comadres mientras pesaban los garbanzos. «Desaparecido hace más de 6 semanas. Dicen que fue una emboscada en el camino de Madrid. Ofrecen 100 escudos de oro a quien tenga noticias». 100 escudos, repetía el herrero mientras golpeaba su yunque. «Una fortuna por un noble. Pero ¿quién lo encontrará en estas sierras? Si los bandidos lo dejaron con vida, las alimañas habrán acabado con él». Inés sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. El duque de Ávila, 100 escudos de oro, 6 semanas. Compró las provisiones con manos temblorosas y emprendió el camino de regreso a la cabaña, pero cada paso era más pesado que el anterior. ¿Qué debía hacer? ¿Decirle a Rodrigo lo que había escuchado? ¿Avisar a las autoridades? Y la pregunta que más la atormentaba, si él era un duque, un noble de alta cuna, ¿qué lugar podía tener ella en su vida? Cuando llegó a la cabaña, Rodrigo la esperaba en el umbral, con esa sonrisa que había aprendido a dibujar solo para ella.
Te escuché llegar desde la curva del roble, dijo. Has tardado más de lo habitual. ¿Pasó algo? Inés lo miró, a él, que no podía verla, y sintió que el corazón se le partía en dos. Hay cosas que debemos hablar, dijo. Cosas importantes. Esa noche, junto al fuego, Inés le contó todo lo que había escuchado. Rodrigo permaneció en silencio durante largo rato después de que ella terminara, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Duque de Ávila, repitió al fin. Entonces es verdad. No soy un hombre cualquiera, Inés. Soy exactamente lo que temía ser. ¿Lo que temías? Alguien que no puede elegir su propio destino. Alguien atado a un título, a obligaciones, a un mundo que no tiene lugar para... Se interrumpió incapaz de continuar. Inés se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. Escúchame bien, Rodrigo Álvarez de Mendoza, duque de Ávila. No me importa quién eras antes. No me importan los títulos ni los palacios. Me importa el hombre que aprendió a ordeñar cabras, que me hace reír por las tardes, que me besa como si fuera lo más precioso del mundo. Ese hombre es mío, y yo no lo entregaré sin luchar. Él la abrazó entonces. Un abrazo desesperado que olía a miedo y a esperanza entrelazados. «Todavía no saben dónde estoy», susurró. «Todavía tenemos tiempo, tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer cuando el mundo llame a nuestra puerta». Pero el tiempo, como descubrirían pronto, era un lujo que ya no podían permitirse. La patrulla llegó a Piedrahíta un martes de julio, cuando el sol golpeaba sin piedad las calles empedradas, y los vecinos buscaban refugio en la sombra de los soportales. Eran 6 jinetes vestidos con los colores de la Casa Mendoza, azul y oro, comandados por un capitán de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. Traían consigo la autoridad del ducado y la promesa de una recompensa que había hecho hablar a media Castilla. Don Jacinto, el alguacil de la villa, los recibió con una mezcla de nerviosismo y adulación que era común en los funcionarios menores cuando trataban con la nobleza. «Buscamos al duque de Ávila», anunció el capitán, sin bajarse del caballo. «Desapareció hace más de 6 semanas en las cercanías de estas sierras. ¿Han visto a algún forastero? Un hombre de unos 30 años, cabello oscuro, porte distinguido». Don Jacinto se rascó la barba rala, fingiendo pensar. «Forasteros, dice usted. Pues verá, esta es tierra de paso. Muchos viajeros cruzan hacia Extremadura. No me interesan los viajeros de paso», cortó el capitán. «Me interesa cualquier hombre que haya aparecido herido, enfermo o en circunstancias extrañas. El duque fue atacado. Es posible que esté malherido, o que no recuerde quién es». Fue entonces cuando habló la vieja Celestina, la curandera que vivía en las afueras del pueblo y que había bajado al mercado a comprar sal. Era una mujer de lengua suelta y memoria larga, y llevaba semanas rumiando una sospecha. «La hija del boticario», dijo con esa voz chillona que hacía que los perros aullaran. «La Inés Lucero, la que vive sola en la cabaña de la sierra. Dicen que tiene a un hombre con ella desde hace más de un mes. Un hombre que llegó herido y que no sale nunca de la casa». El capitán giró la cabeza hacia la vieja con la rapidez de un halcón que avista a su presa. «¿Un hombre herido que no sale? ¿Y sabe alguien quién es ese hombre?» «Nadie lo ha visto bien», intervino el herrero que había salido de su fragua, atraído por el alboroto. «Pero mi sobrino, el que cuida las cabras en la ladera norte, dice que la Inés baja al pueblo con menos frecuencia que antes y que compra el doble de provisiones, como si alimentara a 2 bocas en lugar de una». El capitán intercambió una mirada significativa con sus hombres. «¿Dónde está esa cabaña?» Don Jacinto, que veía cómo la situación se le escapaba de las manos, intentó intervenir. «Señor capitán, la Inés es una mujer decente. Su padre fue el boticario del pueblo, un hombre respetado. No creo que ella...» «No le he preguntado su opinión sobre la moralidad de nadie», cortó el capitán. «Le he preguntado dónde está la cabaña». Mientras el alguacil daba indicaciones entre tartamudeos, nadie notó que el hijo del molinero, un muchacho de 14 años que siempre había admirado a Inés por las hierbas que le regalaba para el asma de su madre, salía corriendo por las calles traseras. Conocía un atajo a la sierra. Si corría sin parar podría llegar antes que los caballos. El muchacho llegó a la cabaña cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas del oeste. Encontró a Inés en el huerto, recogiendo tomates maduros, y a Rodrigo sentado en un banco junto a la puerta, con el rostro vuelto hacia el sol, como si pudiera absorber su calor. «Señorita Inés», jadeó el muchacho,
doblado por el esfuerzo. «Vienen soldados. Buscan a un duque desaparecido». Inés sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «1 hora, quizás menos. Los caballos son rápidos, pero el camino de la sierra es traicionero». Rodrigo se había levantado y caminaba hacia ellos, guiándose por el sonido de las voces. «¿Qué ocurre? Inés, ¿qué pasa?» Ella lo miró, a él, que no podía verla, y tomó una decisión en una fracción de segundo. «Vienen a por ti», dijo. «Los soldados de tu casa. Saben que estás aquí». El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Rodrigo al fin. «La pregunta es ¿qué quieres hacer tú?». Inés se acercó a él y tomó sus manos. «Podemos huir. Conozco estas montañas mejor que nadie. Podemos escondernos hasta que se vayan. O podemos dejar que te encuentren. ¿Y perderte? No me perderás», prometió ella, aunque no sabía si podía cumplir esa promesa. «Pero si huimos, seremos fugitivos para siempre. Y el hombre que intentó matarte seguirá libre, quizás planeando terminar lo que empezó». Rodrigo apretó sus manos con fuerza. «Dame el tiempo que queda», pidió. «Dame esta última hora contigo, en paz. Y después dejaré que el mundo me encuentre». Inés asintió con lágrimas que no dejó caer. «Ve», le dijo al muchacho, poniéndole unas monedas en la mano. «Y gracias. Nunca olvidaré lo que has hecho». El muchacho asintió y desapareció entre los robles, dejándolos solos. La última hora fue un silencio sagrado. Se sentaron juntos en el banco, con las manos entrelazadas, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Inés le describió los colores que él no podía ver: el dorado de las nubes, el verde profundo de los pinos, el azul que se oscurecía hacia el este. «Cuando esto termine», dijo Rodrigo, «volveré a por ti. No importa lo que encuentre en ese otro mundo. No importa quién intente detenerme. Volveré». «Te esperaré», respondió ella, «como he esperado toda mi vida sin saber que te esperaba». Él la besó entonces, un beso largo y lento que sabía a despedida y a promesa. Un beso que intentaba contener todo lo que no había tiempo de decir. Cuando se separaron, el sonido de los cascos de caballo ya resonaba en el sendero de la montaña. El capitán Vázquez había servido a la Casa Mendoza durante 20 años. Había conocido al padre de Rodrigo, había entrenado con Fernando y había jurado proteger al nuevo duque cuando éste heredó el título 3 años atrás. Pero nada lo había preparado para lo que encontró en aquella cabaña perdida en las montañas. El hombre que estaba de pie junto a la puerta, con los ojos vacíos mirando hacia ninguna parte, era sin duda Rodrigo Álvarez de Mendoza. El capitán habría reconocido esos rasgos en cualquier lugar: la mandíbula fuerte de su padre, los pómulos altos de su madre, el porte que gritaba linaje aunque vistiera ropas de campesino. «¿Excelencia?», preguntó, desmontando lentamente. «¿Don Rodrigo?». Rodrigo giró la cabeza hacia el sonido de la voz, y algo en su expresión cambió. Una grieta en el muro que la amnesia había construido. «Esa voz», murmuró, «la conozco. Capitán Vázquez, Pedro Vázquez». El capitán sintió que se le aflojaban las rodillas. «Sí, Excelencia, soy yo. Gracias a Dios que está vivo. Lo hemos buscado por toda Castilla». Y entonces, como un dique que cede ante la presión del agua, los recuerdos de Rodrigo comenzaron a fluir. Recordó todo: el viaje a Madrid para reunirse con consejeros del rey, la parada en una posada de mala muerte, donde su tío Álvaro había insistido en que descansaran, la emboscada al amanecer, cuando salían hacia el camino real, 6 hombres enmascarados que aparecieron de la nada, el grito de Diego su criado, el golpe en la cabeza que apagó el mundo. Recordó los meses anteriores, las cuentas del ducado que no cuadraban, los rumores de que su tío desviaba fondos hacia negocios propios, la confrontación que había planeado tener con él a su regreso de Madrid. Recordó la mirada de Álvaro cuando le comunicó su intención de revisar las finanzas, una mirada fría, reptiliana, que ahora cobraba un nuevo significado, y recordó a Fernando, su hermano mayor, el heredero legítimo, el que debería haber sido duque. Fernando, que había enfermado repentinamente después de una cena en la que solo estuvieron presentes él, su madre y el tío Álvaro. Fernando, que murió en 3 días de fiebres que ningún médico pudo explicar. «Fue él», dijo Rodrigo, y su voz sonó como el filo de una espada. «Mi tío». Álvaro ordenó la emboscada, y creo
Creo que también mató a Fernando. El capitán Vázquez palideció. Excelencia, esas son acusaciones muy graves. Lo sé. Rodrigo dio un paso hacia él, y aunque estaba ciego, su presencia llenó el espacio como la de un león. Pero son verdaderas. Lo sé con la misma certeza con que sé mi propio nombre. Álvaro quería el ducado para su hijo, y estaba dispuesto a matar a sus propios sobrinos para conseguirlo. Un silencio tenso se apoderó de la escena. Los soldados se miraban entre sí, incómodos ante las revelaciones de su señor. Y en un rincón, olvidada por todos excepto por Rodrigo, Inés observaba con el corazón en la garganta. «Hay algo más que debes saber, capitán», dijo Rodrigo. «Esta mujer, Inés Lucero, me salvó la vida. Me encontró moribundo en las rocas y me cuidó durante semanas sin pedir nada a cambio. Sin ella, habría muerto, y mi tío habría ganado». El capitán miró a Inés por primera vez, evaluándola con ojos de soldado. Vio las ropas sencillas, las manos curtidas por el trabajo, el rostro que la pobreza había marcado pero no había logrado afear, y vio también algo que lo sorprendió, la forma en que Rodrigo giraba su cuerpo hacia ella, como una planta que busca el sol. «Señora», dijo inclinando levemente la cabeza, «el ducado de Mendoza está en deuda con usted». Inés no respondió. Solo miraba a Rodrigo, preguntándose si el hombre que conocía seguía existiendo ahora que el duque había despertado. El viaje de regreso a Ávila duró 3 días. Rodrigo insistió en que Inés viajara con ellos, pero ella se negó. «Tu mundo no es el mío», le dijo la noche antes de la partida, mientras los soldados dormían alrededor de una fogata. «Necesitas enfrentar a tu familia, descubrir la verdad sobre tu tío, recuperar tu lugar. No puedo ayudarte en eso. Puedes estar a mi lado», insistió él. «Eso es ayuda suficiente. ¿Y qué dirán de ti? El duque que vuelve de entre los muertos trayendo a una campesina como... ¿Como qué? ¿Tu enfermera? ¿Tu amante?» La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno quería enfrentar. «Mi futura esposa», dijo Rodrigo. «Si tú quieres». Inés cerró los ojos. Durante semanas había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las oía, solo sentían dolor. «No sabes lo que dices. Has recuperado la memoria, pero aún no has vuelto a tu vida. No sabes qué obligaciones te esperan, qué compromisos tiene tu familia, qué planes han hecho otros en tu ausencia. Dices que quieres casarte conmigo, pero ¿y si ya estás prometido a otra?». La pregunta golpeó a Rodrigo como un puño en el estómago, porque recordaba, ahora que la memoria había vuelto, las cartas de su madre insistiendo en una alianza con la casa Osorio. Recordaba el nombre de una muchacha, Mariana, que nunca había conocido pero que estaba destinada a ser su esposa. «Inés, ve», lo interrumpió ella con la voz quebrada pero firme. «Haz lo que tengas que hacer. Descubre la verdad. Ajusta cuentas. Recupera tu vista si los médicos pueden ayudarte. Y cuando todo eso termine, si todavía quieres buscarme, me encontrarás donde siempre, en la cabaña de la sierra. Y si no puedo volver, y si mi familia me obliga a... entonces sabré que lo intentaste». Inés tomó su rostro entre las manos y lo besó una última vez. «Y eso será suficiente, porque ya me has dado más de lo que nunca tuve. Me has recordado que sé amar». A la mañana siguiente, cuando la patrulla partió hacia Ávila, Inés se quedó en el umbral de su cabaña, mirando cómo las figuras a caballo se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer tras la curva del sendero. Solo entonces se permitió llorar. El palacio de los Mendoza en Ávila era una fortaleza de piedra gris que llevaba 4 siglos dominando el valle. Sus torres vigilaban los caminos como centinelas petrificados, y sus muros guardaban secretos de generaciones de nobles que habían amado, odiado, conspirado y muerto entre sus salones. Cuando el carruaje que transportaba a Rodrigo atravesó las puertas principales, el sol de la tarde arrancaba destellos dorados de los escudos de armas que decoraban la fachada. Un comité de recepción esperaba en el patio, sirvientes de librea, guardias de uniforme, y en el centro, 2 figuras que Rodrigo no necesitaba ver para reconocer. Su madre, doña Beatriz de Mendoza, era una mujer que los años habían endurecido como el roble se endurece con el tiempo. Vestida de negro, un luto que no había abandonado desde la muerte de su esposo 10 años atrás, su rostro mostraba una mezcla de alivio y reproche que Rodrigo conocía de memoria, y junto a ella, sonriendo con esa sonrisa que nunca alcanzaba los ojos,
estaba don Álvaro de Mendoza, el tío, el administrador de las finanzas familiares, el hombre que, si las sospechas de Rodrigo eran ciertas, había tratado de matarlo. «¡Hijo mío!». La voz de doña Beatriz se quebró mientras corría hacia el carruaje. «Alabado sea Dios. Estás vivo». Rodrigo descendió con ayuda del capitán Vázquez, sus ojos ciegos mirando hacia el vacío, mientras su madre lo envolvía en un abrazo que olía a agua de rosas y a remordimiento. «Madre», dijo, y la palabra le supo extraña en la boca después de semanas de no pronunciarla. «Estábamos tan preocupados», sollozó ella, apartándose para mirarlo. «Cuando llegó la noticia del ataque, pensamos lo peor. Tu tío ha movido cielo y tierra para encontrarte». Al oír esas palabras, Rodrigo sintió que una furia fría le recorría las venas. Se volvió hacia donde sabía que estaba Álvaro, guiándose por el olor a colonia francesa que siempre lo precedía. «Tío», dijo, y su voz fue un témpano de hielo. «Qué reconfortante saber que te preocupabas por mí». Si Álvaro notó el veneno en esas palabras, no lo demostró. «Sobrino, gracias al cielo. Cuando supe del ataque, organicé personalmente la búsqueda. Es un milagro que hayas sobrevivido». «Un milagro, sí. O quizás simplemente la incompetencia de los asesinos que contrataste». El silencio que siguió fue absoluto. Los sirvientes intercambiaron miradas nerviosas. Doña Beatriz palideció. «Rodrigo», susurró, «¿qué estás diciendo?» «La verdad, madre». Rodrigo dio un paso hacia su tío, y aunque no podía ver, su presencia irradiaba una autoridad que hizo retroceder a los presentes. No fue un ataque de bandidos. Fue una emboscada planificada, ejecutada por hombres que sabían exactamente cuándo y dónde encontrarme, y solo una persona conocía esos detalles además de mí, el hombre que insistió en que paráramos en aquella posada. Álvaro compuso su rostro en una máscara de indignación ofendida. «Esto es un ultraje. Acusarme a mí, a tu propio tío, de semejante crimen. Guardaré mis acusaciones para cuando pueda probarlas», dijo Rodrigo. «Pero te advierto, tío, no confundas mi ceguera con debilidad. Quizás no pueda verte, pero te siento, y lo que siento es el miedo de un hombre que sabe que sus secretos están a punto de salir a la luz». Antes de que Álvaro pudiera responder, doña Beatriz intervino. «Basta». Su voz recuperó la autoridad de la duquesa viuda. «Rodrigo, estás agotado, herido. No sabes lo que dices. Álvaro, déjanos solos. Hablaremos de esto en privado, cuando mi hijo haya descansado y recuperado la razón». Álvaro inclinó la cabeza, pero antes de retirarse, se acercó a Rodrigo lo suficiente para que solo él pudiera oírlo. «Ten cuidado con las acusaciones que lanzas, sobrino. La memoria de un hombre que ha sufrido un golpe en la cabeza no es de fiar. Los tribunales lo saben, y la corte también». Después se fue, y su ausencia dejó un vacío ponzoñoso en el aire. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, sirvientes y preguntas. Los mejores galenos de Castilla examinaron los ojos de Rodrigo y coincidieron en un diagnóstico cautelosamente esperanzador. El nervio óptico no estaba destruido, solo dañado. Con tiempo, reposo y los tratamientos adecuados, había una posibilidad de que la visión retornara. No una certeza, pero sí una esperanza. Rodrigo recibió la noticia con una ecuanimidad que sorprendió a todos. Lo que no sabían era que su mente estaba ocupada con otros asuntos, con recuerdos que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas siniestro, con planes que trazaba en la oscuridad de sus noches insomnes y con una mujer de ojos castaños que vivía en una cabaña perdida en las montañas. Inés. Su nombre era lo primero que pensaba al despertar y lo último que susurraba antes de dormir. Su ausencia era un dolor físico, una herida que no podía curarse con cataplasmas ni infusiones. Cada vez que alguien entraba en su habitación, su corazón daba un vuelco esperando escuchar sus pasos. Cada voz femenina que oía le provocaba una punzada de decepción cuando no era la suya, pero había prometido enfrentar su mundo antes de volver a buscarla. Y Rodrigo Álvarez de Mendoza, duque de Ávila, cumplía sus promesas. Una semana después de su regreso, su madre lo convocó a sus aposentos para una conversación que Rodrigo había estado temiendo. «Hijo», dijo doña Beatriz con ese tono que no admitía réplica, «hay asuntos que debemos discutir. Tu desaparición ha causado graves problemas al ducado. Los acreedores se impacientan, los aliados murmuran y la alianza con la casa Osorio pende de un hilo». «La alianza», repitió Rodrigo.
Te refieres al matrimonio que arreglaste sin consultarme. Un matrimonio necesario. Doña Mariana de Osorio es hija de uno de nuestros aliados más poderosos. Su dote reforzará nuestras arcas, su linaje consolidará nuestra posición. Es un acuerdo ventajoso para todos. ¿Incluso para ella? ¿Incluso para mí? Doña Beatriz lo miró con una mezcla de frustración y afecto mal disimulado. El amor es un lujo que los nobles no pueden permitirse, Rodrigo. Lo sabes tan bien como yo. Tu padre y yo no nos amamos cuando nos casamos, pero aprendimos a respetarnos, a trabajar juntos por el bien de la familia. Y yo he aprendido algo diferente, replicó Rodrigo. He aprendido que el amor no es un lujo, madre. Es lo único que importa. Un largo silencio se extendió entre ellos. Esa mujer, dijo doña Beatriz al fin, con voz tensa, la campesina que te encontró. ¿Hay algo entre vosotros? No era una pregunta. Sí, confirmó Rodrigo. Hay amor, el tipo de amor que pensé que no existía, el que encontré precisamente cuando perdí todo lo demás. Es imposible. Una campesina como duquesa, el escándalo destruiría a la familia. Entonces que se destruya. Rodrigo se levantó del sillón donde estaba sentado y se acercó a su madre, buscando su mano. Madre, escúchame. He estado más cerca de la muerte de lo que cualquiera sabe, y en ese umbral aprendí verdades que antes desconocía. Una de ellas es que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros. Otra es que el amor verdadero vale más que todos los títulos de Castilla. Doña Beatriz retiró su mano como si la hubiera quemado. Esta conversación ha terminado, dijo. El compromiso con doña Mariana se anunciará en un mes. El baile de compromiso será la próxima semana. Y tú, hijo mío, harás lo que se espera de ti. Rodrigo inclinó la cabeza, pero cuando habló, su voz no contenía derrota. Lo que se espera de mí, madre, es que sea el duque de Ávila, y eso significa que las decisiones sobre mi vida las tomo yo, no tú, no el tío Álvaro, yo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a su madre sola con sus planes desmoronándose a su alrededor. Los días que siguieron fueron una partida de ajedrez silenciosa entre madre e hijo, entre el deber y el deseo, entre el mundo antiguo y el nuevo que Rodrigo había vislumbrado en una cabaña de montaña. Doña Beatriz movió sus piezas con la precisión de una estratega veterana. Invitaciones fueron enviadas, costureras convocadas, músicos contratados. El baile de compromiso se organizó con una eficiencia despiadada, como si la velocidad pudiera vencer las objeciones de su hijo. Mientras tanto, doña Mariana de Osorio llegó al palacio acompañada de su padre, el conde de Osorio, y una caravana de sirvientes y baúles. Rodrigo fue presentado a su futura esposa en el gran salón, y aunque no podía ver su rostro, escuchó en su voz algo que lo sorprendió: miedo. No era el miedo del nerviosismo ni de la timidez. Era el terror de un animal atrapado. «Señorita», dijo tomando su mano para el beso protocolar, «¿me permite una palabra en privado?» Los padres intercambiaron miradas de alarma, pero la etiqueta exigía conceder la petición. Se retiraron a una distancia respetable, dejando a los prometidos en la aparente intimidad de una alcoba junto al salón. «Sé que esto no es lo que usted eligió», comenzó Rodrigo en voz baja, «y quiero que sepa que tampoco es lo que yo elegí». La respiración de Mariana se aceleró. «Excelencia, por favor, déjeme terminar. No puedo verla, pero puedo oírla, y lo que oigo es a una mujer tan atrapada como yo. ¿Me equivoco?» Un largo silencio, y después una respuesta que fue casi un susurro. «No, Excelencia, no se equivoca». «¿Hay alguien más?», preguntó Rodrigo. «¿Alguien a quien ama?». Mariana contuvo un sollozo. «Un músico, el maestro de clavecín de mi casa. Nos amamos desde hace 2 años, pero mi padre jamás consentiría. Él no tiene fortuna, ni título, ni nada excepto su talento y su corazón». Rodrigo sintió que una sonrisa triste se dibujaba en su rostro. El destino, al parecer, tenía un sentido del humor cruel. «Entonces somos más parecidos de lo que cualquiera imagina, doña Mariana, porque yo también amo a alguien que el mundo considera imposible». «¿La campesina?», susurró ella. «He oído los rumores. No es una campesina. Es hija de un boticario, una mujer que sabe más de medicina que todos los galenos de la corte juntos. Y sí, la amo, más que a mi título, más que a mi fortuna, más que a mi propia vida». Mariana tomó su mano con una valentía repentina.
¿Qué haremos entonces? Sobrevivir al baile, respondió Rodrigo, y después encontrar una salida, para ambos. La noche del baile de compromiso, el Palacio de los Mendoza brillaba como una joya bajo la luz de 1000 velas. 300 invitados llenaban el gran salón, nobles de toda Castilla, embajadores de cortes extranjeras, comerciantes enriquecidos que pagaban fortunas por rozarse con la aristocracia. Rodrigo, vestido con el terciopelo azul y los bordados de oro de su casa, estaba de pie junto a una columna, mientras el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas llenaban el aire. No podía ver el esplendor que lo rodeaba, los candelabros de cristal, los tapices flamencos, los vestidos de seda y brocado, pero podía sentirlo, el peso de la expectativa, el aroma del perfume caro mezclado con la hipocresía. Inés debería estar aquí, pensó. Ella habría visto a través de todo esto en un instante. Señor Duque. Una voz se materializó a su lado. Permítame felicitarlo por su compromiso. Era su tío Álvaro. Rodrigo lo reconoció por el olor, por la forma en que el aire parecía enfriarse en su presencia. Tío, respondió sin volverse, no recuerdo haberte invitado a hablar conmigo. Soy el administrador de las finanzas familiares, replicó Álvaro con suavidad. Mi lugar está donde está el dinero, y esta noche el dinero fluye a raudales. La dote de doña Mariana es impresionante. No me interesa su dote. Debería interesarte. El tono de Álvaro se endureció ligeramente. Sin ella, el ducado estará en serios problemas. Los gastos de tu búsqueda fueron considerables, y las arcas no son lo que eran. Rodrigo sintió que la rabia le subía por la garganta. Las arcas no son lo que eran porque tú llevas años saqueándolas. Pero eso se va a acabar, tío. Cuando termine esta farsa pienso revisar cada documento, cada libro de cuentas, cada transacción que hayas hecho en mi nombre. Ten cuidado con tus palabras, sobrino. La amenaza en la voz de Álvaro era apenas velada. Los hombres que hacen acusaciones sin pruebas a menudo descubren que las pruebas pueden fabricarse en su contra. Antes de que Rodrigo pudiera responder, la música cambió. Era el vals que señalaba el momento del anuncio oficial del compromiso. La multitud se apartó, formando un pasillo hacia el centro del salón donde esperaba doña Mariana. Rodrigo sintió que alguien le tomaba del brazo. Su madre. Es hora, susurró doña Beatriz. No me avergüences. Rodrigo se dejó guiar hacia el centro del salón, cada paso más pesado que el anterior. Podía sentir los ojos de 300 personas clavados en él. Podía oír los murmullos sobre su ceguera, su desaparición, los rumores sobre la campesina. Cuando llegó junto a Mariana, tomó su mano. Estaba helada. Lo siento, susurró ella. Yo también, respondió él. El maestro de ceremonias comenzó a leer el anuncio oficial, pero las palabras se desdibujaban en los oídos de Rodrigo. Solo podía pensar en Inés, sola en su cabaña de montaña, esperando noticias que quizás nunca llegarían. Solo podía sentir el peso de las cadenas invisibles que se cerraban a su alrededor. Y entonces, en el momento en que debía responder, «acepto», a la pregunta ritual, algo se rompió dentro de él. «No», dijo. Un silencio absoluto cayó sobre el salón. «¿Perdón, Excelencia?» El maestro de ceremonias palideció. «He dicho que no». Rodrigo soltó la mano de Mariana y se volvió hacia donde sentía la presencia de su madre. «No puedo hacer esto. No lo haré». «Rodrigo», la voz de doña Beatriz era un siseo de furia contenida, pero él ya no la escuchaba. Caminó hacia la salida del salón, guiándose por el murmullo horrorizado de la multitud que se apartaba a su paso. Al llegar a las puertas, se detuvo y habló en voz alta para que todos pudieran oírlo. «Pido disculpas a doña Mariana y a la casa Osorio. Esto no tiene nada que ver con ellos, y todo que ver conmigo. Soy un hombre que ha visto la muerte de cerca y ha aprendido que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en mentiras. Hay alguien a quien amo, y no es la mujer que está en este salón, y hasta que pueda estar con ella, no prometeré mi mano a nadie». Después salió, dejando tras de sí un escándalo que resonaría en los salones de Castilla durante años. La noticia del escándalo viajó más rápido que los caballos más veloces. En menos de 3 días, toda Castilla sabía que el duque de Ávila había rechazado públicamente a su prometida por el amor de una campesina desconocida. En el palacio de los Mendoza, el silencio era más terrible que cualquier grito. Doña Beatriz se había encerrado en sus aposentos, negándose a ver a su hijo.
Los sirvientes caminaban de puntillas, evitando cruzarse con el duque, que deambulaba por los pasillos como un fantasma ciego, y don Álvaro, en la sombra de su estudio, trazaba planes. Inés estaba en el huerto cuando vio llegar al jinete. Era un hombre de mediana edad, vestido con la sobriedad de un funcionario menor, que desmontó frente a su cabaña y se quitó el sombrero con gesto calculadamente respetuoso. «¿Señora Inés Lucero?» Ella se incorporó, limpiándose las manos en el delantal. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es irrelevante». El hombre sacó una bolsa de cuero de sus alforjas. «Vengo en representación de alguien que desea comprar su silencio». Inés sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Mi silencio sobre qué?» «Sobre su relación con el duque de Ávila». El hombre abrió la bolsa y la volcó sobre el banco junto a la puerta. 500 escudos de oro brillaron bajo el sol de la tarde. «Esta es solo la mitad. Recibirá el resto cuando firme un documento, prometiendo que nunca intentará contactar al duque, que negará cualquier relación con él y que abandonará estas tierras para siempre». Inés miró el oro. Era más dinero del que había visto en toda su vida, más de lo que su padre había ganado en 20 años de trabajo. Con esa cantidad, podría vivir cómodamente hasta la vejez, podría comprar una casa en cualquier ciudad, podría escapar de la soledad de la montaña. Pero también era el precio de su dignidad, el precio de su amor. «¿Quién lo envía?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Un benefactor que desea el bien de todos. El duque necesita casarse apropiadamente. Su presencia en su vida solo causará dolor y escándalo». Inés tomó uno de los escudos y lo examinó a la luz. Era oro auténtico, pesado con el peso de la corrupción. «Llévese su oro», dijo, dejando caer la moneda de nuevo en la bolsa. «Y llévese este mensaje para su benefactor. Pueden matarme, pero no pueden comprarme». El emisario frunció el ceño. «Está cometiendo un error, señora. Hay quienes no aceptan un no por respuesta. Pues tendrán que aprender». Inés se irguió en toda su estatura, que no era mucha, pero en ese momento pareció crecer hasta llenar el horizonte. «Soy hija de boticario, no de mendigo. Mi padre me enseñó que hay cosas que valen más que el oro, y el honor es una de ellas. Ahora váyase de mi tierra antes de que suelte a las cabras, que no distinguen entre lobos y lacayos». El emisario la miró con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto. «Lo lamentará», dijo, recogiendo el oro. «Es posible», respondió Inés, «pero no más de lo que usted lamenta servir a quien sirve». Cuando el jinete desapareció por el sendero, Inés se dejó caer contra la pared de la cabaña, temblando. Sabía que esto no había terminado. Quienquiera que hubiera enviado ese oro no se rendiría tan fácilmente, pero también sabía algo más, que Rodrigo la amaba lo suficiente como para que alguien quisiera comprar su silencio, y ese conocimiento, por peligroso que fuera, le calentaba el corazón como ningún fuego podría hacerlo. Cuando don Álvaro recibió la noticia del fracaso de su emisario, su rostro no mostró emoción alguna, simplemente asintió, despidió al mensajero y se sentó frente a su escritorio a pensar. La campesina era más problemática de lo que había anticipado. No respondía al oro, lo que significaba que tendría que usar otros métodos, más directos, más permanentes. Pero antes de actuar contra ella, necesitaba asegurar su posición. Rodrigo sospechaba, pero no tenía pruebas. Doña Beatriz estaba furiosa con su hijo, lo que la convertía en una aliada potencial, y si jugaba bien sus cartas, podría convertir este escándalo en una oportunidad. La puerta del estudio se abrió y su hijo, Diego de Mendoza, entró con expresión ansiosa. «Padre, los rumores son ciertos». Rodrigo rechazó a doña Mariana delante de 300 testigos. «El conde de Osorio habla de romper la alianza». «Lo sé». Álvaro juntó los dedos en un gesto contemplativo, «pero las crisis son oportunidades disfrazadas, hijo. Si Rodrigo continúa por este camino de autodestrucción, si insiste en casarse con una campesina contra los deseos de su madre y los intereses del ducado, bien, hay precedentes de duques que fueron declarados incapacitados por razones mentales». Diego palideció. «¿Estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que observemos y esperemos. La locura de Rodrigo se demostrará a sí misma, y cuando eso suceda, alguien tendrá que tomar las riendas del ducado». Sonrió una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y ese alguien, hijo mío, serás tú». Habían pasado 3 semanas desde el escándalo del compromiso roto.
3 semanas en las que el Palacio de los Mendoza había sido un campo de batalla silencioso, donde las miradas decían más que las palabras y cada comida era un ejercicio de hostilidad contenida. Pero algo había cambiado en Rodrigo. Los médicos notaron, durante sus visitas diarias, que su mirada comenzaba a seguir las fuentes de luz. Un parpadeo aquí, un giro de cabeza allá. Los nervios dañados estaban sanando lentamente, como un amanecer que se negaba a ser apresurado. «Es prometedor», declaró el galeno principal. «Si continúa así, podría recuperar al menos parte de la visión en unas semanas». Rodrigo recibió la noticia con una calma que sorprendió a todos. Pero en su interior, el corazón le latía con fuerza. Si recuperaba la vista, podría volver a ver a Inés. Podría mirarla a los ojos por primera vez y decirle las palabras que hasta ahora solo había podido susurrar en la oscuridad. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Un baile menor, una celebración por el santo patrono de la ciudad, una de esas obligaciones sociales que Rodrigo había comenzado a cumplir de nuevo bajo la presión de su madre. «Si no te presentas en público», le había dicho doña Beatriz, «los rumores empeorarán. Dirán que te has vuelto loco, que estás encerrado, que la ceguera te ha consumido. Al menos demuéstrales que sigues siendo el duque de Ávila». Así que allí estaba, en un salón más pequeño que el del compromiso fallido, rodeado de música y murmullos que no le interesaban en absoluto. Fue entonces cuando la sintió. No podía explicarlo racionalmente. No escuchó sus pasos entre los cientos que llenaban el salón. No detectó su aroma entre las decenas de perfumes que competían por atención. Pero algo en lo más profundo de su ser, en ese lugar donde la lógica no alcanza, supo que ella estaba allí. ¿Rodrigo? La voz era apenas un susurro, pero él la habría reconocido en medio de un huracán. ¿Inés? Se volvió hacia el sonido, sin importarle las miradas curiosas que lo rodeaban. «Como una carta», respondió ella, acercándose lo suficiente para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Alguien me envió una carta diciendo que viniera. No llevaba firma, pero necesitaba verte». Rodrigo frunció el ceño. «Una carta anónima. Eso olía a trampa. No deberías haber venido. No es seguro. Lo sé, pero ya no me importa». Él extendió la mano y encontró la de ella. Estaba temblando. «Has rechazado su oro», dijo. «Me enteré. 500 escudos y los rechazaste. No tenían suficiente oro para comprar lo que siento por ti». Las palabras flotaron entre ellos, más íntimas que cualquier beso, más poderosas que cualquier declaración formal. «Vámonos», dijo Rodrigo de pronto. «Esta noche, ahora mismo. Dejemos todo esto atrás y desaparezcamos». «¿A dónde?» «A cualquier parte. A la cabaña, a las montañas, a un lugar donde nadie nos conozca y nadie nos busque». Inés apretó su mano con fuerza. «¿Y tu familia? ¿El ducado? ¿Tu vista?» «La vista está volviendo. Lentamente, pero vuelve. Y el resto puede esperar. No puedo seguir viviendo una vida que no es mía, Inés. No puedo seguir fingiendo que me importa lo que piensen los nobles de Castilla, cuando lo único que quiero es estar contigo». Por un momento, ella guardó silencio, y después, con la voz más firme que él le había escuchado nunca, dijo: «No, no vamos a huir, Rodrigo. Huir es lo que quieren que hagamos. Huir significaría que ganan, que su oro y sus amenazas funcionan». Tomó su rostro entre las manos, como había hecho tantas veces en la cabaña. «Vamos a quedarnos, vamos a enfrentarlos y vamos a ganar». «¿Cómo? Todavía no lo sé, pero estoy aquí ahora, ¿no? Eso ya es un comienzo». Rodrigo sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro, una sonrisa verdadera, la primera en semanas. «¿Sabes que te amo?», dijo. «Lo sé, y yo a ti. Ahora, ¿qué tal si me presentas a tu madre?». La risa que escapó de los labios de Rodrigo sorprendió a todos los presentes. El duque ciego, el hombre del escándalo, riéndose en medio de un baile como si acabara de escuchar la mejor broma del mundo. Y en cierto modo, así era, porque la vida, con todos sus giros y revueltas, acababa de demostrarle que el amor verdadero no se esconde ni huye. El amor verdadero se enfrenta. La mañana siguiente amaneció con nubes de tormenta en el horizonte, tanto literal como figurativamente. Rodrigo había solicitado una reunión familiar en el gran salón del palacio, y la tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo.
Doña Beatriz ocupaba su sillón habitual junto a la chimenea apagada, vestida de negro como siempre, con el rostro de piedra. Don Álvaro estaba de pie junto a la ventana, fingiendo observar los jardines. Su hijo Diego permanecía en un rincón, nervioso como un ratón ante un gato. Y en el centro del salón, de pie con una dignidad que ningún título podría igualar, estaba Inés Lucero. Rodrigo la había hecho vestir con uno de los vestidos de su abuela, una pieza de seda color marfil que había estado guardada en los cofres del palacio durante décadas. El vestido era sencillo, sin los encajes exagerados ni los bordados recargados de la moda actual, pero en Inés parecía perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Padre tío», comenzó Rodrigo con voz clara y firme, «os presento a Inés Lucero, la mujer que salvó mi vida y la mujer con quien pretendo casarme». El silencio que siguió fue atronador. Doña Beatriz fue la primera en hablar, con una voz que destilaba veneno disfrazado de cortesía. «Una campesina. Mi hijo quiere casarse con una campesina. Hija de boticario», corrigió Rodrigo. «Una mujer educada, que sabe leer y escribir, que conoce de medicina más que muchos galenos. Una mujer de honor, que rechazó 500 escudos de oro por mantenerse fiel a su palabra». Álvaro levantó una ceja. «¿500 escudos? No sé de qué hablas, sobrino». «Oh, creo que sí lo sabes». Rodrigo se volvió hacia donde sentía la presencia de su tío. «Del mismo modo que sabes sobre la emboscada en el camino de Madrid, del mismo modo que sabes sobre las cuentas del ducado que no cuadran». La atmósfera en el salón cambió. Lo que había sido tensión se convirtió en algo más peligroso, algo que olía a confrontación final. «Acusaciones graves», dijo Álvaro, con voz suave pero cortante. «Espero que tengas pruebas». «Las tengo». Rodrigo hizo una señal y el capitán Vázquez entró en el salón llevando un cofre de documentos. «Durante las últimas 3 semanas, mientras todos pensaban que me consumía en autocompasión, he estado investigando. Con la ayuda del capitán y de algunos criados leales, he reunido suficiente evidencia para demostrar que has estado desviando fondos del ducado durante años, propiedades vendidas que nunca existieron, inversiones fallidas que fueron a parar a tus bolsillos, préstamos a nombre de la familia que tú cobraste». Álvaro palideció, pero mantuvo la compostura. «Errores administrativos, nada más. Puedo explicar cada uno de esos documentos. ¿Puedes explicar también esto?». Rodrigo sacó una carta del interior de su jubón. «Una carta de tu puño y letra a un tal Marcos Herrero, conocido bandolero de las sierras de Gredos, ofreciéndole 200 escudos por eliminar un problema en el camino de Madrid». El color abandonó por completo el rostro de Álvaro. Su hijo Diego dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de la explosión inminente. «Es una falsificación», balbuceó Álvaro. «Alguien intenta incriminarme». «La letra ha sido verificada por 3 escribanos independientes», intervino el capitán Vázquez. «Todos coinciden. Es tu caligrafía, don Álvaro». Doña Beatriz se había levantado de su sillón, con el rostro tan blanco como su vestido negro. «Álvaro», susurró, «¿qué has hecho? Nada que no fuera necesario». El tío finalmente perdió la compostura, su máscara de civilidad derrumbándose como un castillo de naipes. Rodrigo nunca debió ser duque. Era Fernando quien debía heredar, y cuando él murió debería haber sido mi hijo, no este segundo hijo que nunca quiso el título. «Fernando», repitió Rodrigo, y su voz se volvió de hielo. «Háblame de Fernando, tío. Háblame de las fiebres que lo mataron. Las fiebres que aparecieron justo después de una cena en familia». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Beatriz se llevó una mano al pecho. Diego de Mendoza retrocedió hasta chocar con la pared. «¿No tienes pruebas de eso?», dijo Álvaro, pero su voz había perdido toda convicción. «No», admitió Rodrigo. «De eso no tengo pruebas, pero no las necesito para saber la verdad. Lo veo en tu rostro, tío. O más bien, lo siento, porque aunque mis ojos todavía no funcionan del todo, hay otras formas de ver». Doña Beatriz dio un paso hacia su cuñado, y en su rostro había una expresión que ninguno de los presentes le había visto antes, la de una madre que acaba de comprender que alguien mató a su hijo. «Fuera», dijo, con una voz que no admitía réplica, «fuera de mi casa, fuera de Ávila, fuera de Castilla. Si vuelvo a verte, Álvaro, te juro por la memoria de mi esposo que te destruiré con mis propias manos». Álvaro miró a su alrededor, buscando apoyo, y no encontró ninguno. Incluso su propio hijo lo miraba con horror y repugnancia.
Esto no ha terminado, dijo mientras los guardias lo escoltaban hacia la puerta. No, coincidió Rodrigo, pero para ti, sí. Cuando la puerta se cerró detrás de don Álvaro, el salón quedó sumido en un silencio extraño, mezcla de alivio y devastación. Doña Beatriz se dejó caer en su sillón, con el rostro enterrado entre las manos. Inés, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó a la duquesa viuda y, con una valentía que sorprendió a todos, se arrodilló junto a ella. «Señora», dijo suavemente, «lamento mucho su dolor. Lamento todo lo que ha tenido que escuchar hoy». Doña Beatriz levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por lágrimas contenidas, se encontraron con los de Inés. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué querrías consolar a una mujer que ha hecho todo lo posible por alejarte de su hijo?» «Porque el dolor de una madre no tiene bandos», respondió Inés, «y porque sé lo que es perder a un padre. No desearía ese sufrimiento ni a mi peor enemigo». Algo cambió en el rostro de doña Beatriz. La máscara de hostilidad se agrietó, dejando ver a la mujer que había debajo, cansada, herida, perdida. «Mi Fernando», susurró, «mi hijo mayor». «Creí que había sido la voluntad de Dios, pero todo este tiempo fue...». «No lo sabías», dijo Inés. «Nadie lo sabía. El mal se esconde en los lugares más cercanos, donde menos lo esperamos». Rodrigo se acercó y tomó la mano de su madre. «Madre, sé que no es el momento, sé que todo esto es demasiado, pero necesito que sepas algo. No te pido que aceptes a Inés hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Solo te pido que le des una oportunidad, que la conozcas como yo la he conocido, que veas lo que yo he visto». Aunque mis ojos estaban cerrados, doña Beatriz miró a su hijo, después a Inés y finalmente al vacío donde antes había estado su cuñado. «El mundo que conocía se ha derrumbado hoy», dijo. «Todo en lo que creía, las tradiciones, el linaje, la importancia de las alianzas correctas, ¿de qué sirvieron? Mi hijo mayor fue asesinado por su propio tío, y yo estuve a punto de destruir a mi hijo menor por defender las mismas reglas que permitieron que eso sucediera». Se levantó con dificultad, como si el peso de las revelaciones la hubiera envejecido 10 años en una hora. «No puedo prometerte mi bendición, Rodrigo. Todavía no. Pero puedo prometerte esto. Escucharé, observaré, y quizás con el tiempo aprenderé a ver el mundo con otros ojos». Era más de lo que Rodrigo había esperado. Era un comienzo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias ante magistrados y mensajeros que iban y venían de Madrid. Don Álvaro de Mendoza fue detenido en la frontera con Portugal mientras intentaba huir con lo que quedaba de los fondos que había robado. El caso fue llevado ante la Audiencia Real, donde los testigos se acumularon como copos de nieve en una tormenta, sirvientes que habían visto demasiado, comerciantes estafados e incluso Marcos Herrero, el bandolero, quien decidió confesar a cambio de clemencia. La sentencia fue confinamiento perpetuo en un monasterio de clausura, donde don Álvaro pasaría el resto de sus días rezando por perdón que quizás nunca llegaría. Su hijo Diego, aunque inocente de los crímenes de su padre, renunció a cualquier pretensión sobre el ducado y se retiró a una pequeña propiedad en las provincias del norte, lejos del escándalo que manchaba su nombre. Pero mientras la justicia seguía su curso, otra batalla se libraba en los salones del Palacio de los Mendoza. Inés había sido instalada en una de las habitaciones de invitados, un gesto de doña Beatriz que no llegaba a ser acogida, pero que al menos no era expulsión. Los primeros días fueron incómodos, miradas de reojo de los sirvientes, susurros apenas disimulados, la sensación constante de ser juzgada por un tribunal invisible. Pero Inés era hija de boticario, y los boticarios saben que la mejor medicina contra la desconfianza es la constancia. Comenzó pequeño, un remedio para el dolor de cabeza de una criada, una infusión para las noches de insomnio del ama de llaves, un ungüento para los nudillos artríticos del viejo jardinero. Poco a poco, la campesina del duque se convirtió en la señorita Inés que sabe de hierbas, y después simplemente en doña Inés. Doña Beatriz observaba desde la distancia, con ojos que habían aprendido a ver de manera diferente. Veía cómo Inés trataba a todos con la misma dignidad, del más humilde fregaplatos al más altivo mayordomo. Veía cómo se levantaba al alba para ayudar en las cocinas,
cómo pasaba las tardes en la biblioteca, estudiando los libros de medicina que había encontrado allí, cómo nunca pedía nada para sí misma, y veía, sobre todo, cómo su hijo sonreía cuando ella estaba cerca, una sonrisa que no había visto en su rostro desde que era un niño, antes de que el peso del deber y la tragedia oscurecieran su juventud. Una noche, 3 semanas después de la confrontación con Álvaro, doña Beatriz llamó a Inés a sus aposentos privados. «Siéntate», dijo, señalando una silla junto a la chimenea. «Hay cosas que necesito decirte». Inés obedeció, con el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro sereno. «He pasado mi vida entera creyendo en ciertas verdades», comenzó la duquesa, «que la sangre noble era superior a la común, que los matrimonios debían servir a las alianzas, no al amor, que el deber estaba por encima de la felicidad. Estas creencias fueron el cimiento de todo lo que hice, de cada decisión que tomé». Hizo una pausa, contemplando las llamas. «Y ahora descubro que ese cimiento estaba podrido, que las reglas que seguí tan devotamente permitieron que un asesino viviera bajo mi techo durante años, que casi me costaron a mi único hijo superviviente, que me habrían llevado a destruir lo único bueno que le ha pasado a Rodrigo en toda su vida». «Señora», comenzó Inés. «Déjame terminar». Doña Beatriz la miró directamente por primera vez. «No te estoy diciendo esto para que me perdones. No merezco perdón, y no lo busco. Te lo digo porque necesitas saber que, aunque me cueste admitirlo, estaba equivocada. Sobre ti, sobre el amor, sobre lo que significa ser noble de verdad». Inés sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. «Mi padre decía que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en los actos», dijo. «Cualquiera puede nacer en un palacio, pero hace falta valor para reconocer los propios errores. Lo que usted acaba de hacer, señora, es el acto más noble que he presenciado». Doña Beatriz esbozó una sonrisa triste. «Tu padre era un hombre sabio. Lamento no haberlo conocido». Se levantó y caminó hacia un cofre antiguo en el rincón de la habitación. «Hay algo que quiero darte, algo que ha estado en la familia Mendoza durante generaciones». Del cofre sacó un vestido de seda blanca, sencillo pero exquisito, con bordados de plata en los puños y el cuello. Era de la abuela de Rodrigo, la primera duquesa de Ávila que eligió a su esposo por amor, contra los deseos de toda su familia. Cuando se casó, juró que este vestido sería para la mujer que algún día trajera de vuelta el amor a esta casa. Las lágrimas que Inés había contenido comenzaron a caer. «No puedo aceptar esto. Puedes y debes. Porque si mi hijo va a casarse contigo», y ya no había duda en su voz, solo aceptación, «lo hará con mi bendición. No por deber, no por conveniencia, sino porque finalmente he entendido que el amor es lo único que puede sanar las heridas que la ambición ha causado». Inés tomó el vestido entre sus manos, sintiendo el peso de generaciones en la tela suave. «Gracias», susurró. «Gracias por darme lo que más necesitaba». «¿El vestido?» «No, la oportunidad de demostrar quién soy». Doña Beatriz asintió, y por primera vez su rostro mostró algo parecido a la paz. «Ve con mi hijo. Dile que la boda será en un mes». Una pausa. «Y dile también que su madre, por fin, ha aprendido a ver». El día de la boda amaneció claro y dorado, como si el cielo mismo quisiera bendecir la unión que estaba a punto de celebrarse. La capilla del Palacio de los Mendoza, pequeña pero hermosa, había sido adornada con flores silvestres de la Sierra de Gredos, romero, lavanda, tomillo y jaras blancas. No había 300 invitados como en el baile de compromiso fallido, solo la familia más cercana, los criados que habían llegado a querer a Inés y el capitán Vázquez, quien había solicitado el honor de entregar a la novia. Inés caminó por el pasillo central con pasos firmes, vistiendo el vestido de seda blanca de la abuela de Rodrigo. En su cabello, recogido en un moño sencillo, llevaba una corona de flores de manzano que ella misma había trenzado esa mañana. No había joyas, no había encajes exagerados, no había nada que distrajera de la luminosidad que irradiaba su rostro. Rodrigo esperaba en el altar, vestido de azul oscuro, con los ojos cerrados. Pero cuando sintió que ella se acercaba, su aroma a tomillo, su paso ligero, el susurro de la seda, una sonrisa se dibujó en sus labios. Y entonces, cuando Inés llegó a su lado y tomó su mano, algo milagroso sucedió. Rodrigo parpadeó. Una vez, 2 veces, y abrió los ojos.
La luz entró como un torrente después de meses de oscuridad, borrosa al principio, difusa, pero real. Vio formas, colores, movimiento. Vio las velas encendidas en el altar, el rostro del sacerdote que los esperaba, la silueta de su madre en el primer banco, y vio a Inés. Por primera vez la vio de verdad. Cabello oscuro como el ala de un cuervo, recogido con sencillez. Ojos castaños que brillaban con lágrimas contenidas, labios que había besado 1000 veces sin verlos, ahora temblando en una sonrisa que era mitad alegría, mitad incredulidad. «Puedo verte», susurró, y su voz se quebró. «Inés, puedo verte». Ella llevó las manos de él a su rostro, dejando que sus dedos trazaran los contornos que ahora sus ojos confirmaban. «¿Y qué ves?», preguntó con la voz temblorosa. «Veo a la mujer más hermosa del mundo. Veo a la mujer que me salvó la vida cuando estaba perdido. Veo a mi esposa». Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambos, mientras el sacerdote carraspeaba discretamente, recordándoles que había una ceremonia que completar. La misa fue breve, pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo habló primero. «Inés Lucero, te conocí en la oscuridad y aprendí a amarte sin verte. Aprendí que el amor verdadero no necesita ojos para ver, ni oídos para escuchar, ni palabras para expresarse. Pero hoy, que la luz ha vuelto a mi vida, quiero prometerte algo. Usaré estos ojos para mirarte cada mañana con la misma maravilla que siento ahora. Usaré estas manos para sostenerte en los días difíciles. Usaré esta vida que me devolviste para hacerte feliz todos los días que me quedan». Inés, con la voz entrecortada, respondió: «Rodrigo Álvarez de Mendoza, te encontré roto y te cuidé porque era lo correcto. Te amé porque no pude evitarlo. Y hoy, que te veo mirarme por primera vez, quiero prometerte esto. Seré tu compañera en los días de luz y en los de sombra. Seré tu hogar, como tú has sido el mío desde que entraste en mi cabaña. Y aunque el mundo nos ponga 1000 obstáculos, te amaré hasta que el último aliento abandone mi cuerpo». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el pequeño grupo reunido en la capilla estalló en aplausos. Doña Beatriz lloraba abiertamente, algo que nadie la había visto hacer desde la muerte de Fernando. Los criados se abrazaban entre sí. El capitán Vázquez se sonaba la nariz discretamente con un pañuelo. Y en el centro de todo, Rodrigo e Inés se besaron. Un beso que sabía a promesas cumplidas, a tormentas superadas, a un futuro que brillaba como el amanecer después de la noche más larga. El banquete de bodas fue sencillo pero alegre. Hubo música de guitarras y panderetas, comida abundante servida en mesas largas donde nobles y criados se mezclaban sin protocolo, y risas que resonaban por los pasillos del viejo palacio como no lo habían hecho en años. Cuando la noche cayó y los invitados comenzaron a retirarse, Rodrigo llevó a Inés a la terraza que daba a los jardines. La luna llena iluminaba las fuentes y los rosales, pintando todo con tonos de plata y sombra. «¿Puedo hacerte una confesión?», preguntó él rodeándola con sus brazos. «Siempre. Cuando perdí la vista pensé que mi vida había terminado. Pensé que la oscuridad me consumiría, que nunca volvería a ser útil, que moriría solo y olvidado en algún rincón de estas montañas». Hizo una pausa. «Pero entonces te encontré, o más bien tú me encontraste, y descubrí que la verdadera oscuridad no está en los ojos, sino en el corazón, y que la verdadera luz tampoco está en el sol, sino en el amor». Inés se volvió para mirarlo, con la luna reflejada en sus ojos. «Mi padre tenía razón», dijo. «Me pidió que amara sin miedo, y ahora entiendo por qué. Porque el miedo nos ciega más que cualquier golpe en la cabeza. El miedo a perder, a sufrir, a no ser suficiente, esos son los verdaderos enemigos. Pero cuando amamos sin miedo, cuando nos entregamos completamente, entonces somos invencibles». Se quedaron así, abrazados bajo la luna, mientras la brisa nocturna les traía el aroma de las flores del jardín. Atrás quedaban las intrigas, las traiciones, los caminos tortuosos que habían tenido que recorrer para llegar hasta aquí. Adelante, un futuro incierto pero prometedor, lleno de desafíos que enfrentarían juntos. «¿Sabes qué es lo primero que quiero hacer mañana?», preguntó Rodrigo. «¿Qué?». «Llevarte a la sierra, a la cabaña donde me cuidaste. Quiero verla con mis propios ojos, caminar por los senderos que me enseñaste a recorrer en la oscuridad, sentarme junto al fuego donde nos enamoramos». Inés sonrió.
La cabaña seguirá allí, como siempre, esperándonos, como tú me esperaste a mí, como siempre te esperaré. El reloj de la torre del palacio dio la medianoche, marcando el final de un día y el comienzo de otro. Un día que sería el primero de muchos, el inicio de una vida que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían elegido. Y en algún lugar de la Sierra de Gredos, bajo la misma luna que iluminaba el palacio, una pequeña cabaña de piedra guardaba silencio, como si también ella supiera que su papel en esta historia había terminado. Pero no era un final, sino un principio. El principio de algo que trasciende las páginas, que vive en cada persona que ha amado contra todo pronóstico, que ha encontrado la luz en la oscuridad más profunda, porque eso es el amor verdadero, no la ausencia de obstáculos, sino la fuerza para superarlos, no la promesa de días fáciles, sino el compromiso de enfrentar juntos los difíciles, no la perfección, sino la aceptación de las imperfecciones del otro como parte de lo que los hace únicos y amados. Rodrigo e Inés lo sabían, lo habían aprendido de la manera más difícil posible, y ahora por fin podían vivir. 3 semanas después de la boda, el amanecer pintaba el cielo de rosa y oro cuando Rodrigo abrió los ojos. La visión, que había vuelto gradualmente durante los días posteriores a la ceremonia, era ahora casi completa. Todavía había borrosidad en los bordes, momentos de cansancio en que las formas se difuminaban, pero podía ver, verdaderamente ver. Se incorporó en la cama con cuidado, tratando de no despertar a la mujer que dormía a su lado. Pero Inés siempre había tenido el sueño ligero, y sus ojos se abrieron al sentir el movimiento. «¿Qué ocurre?», murmuró, todavía medio dormida. «Nada», susurró él, «solo quería mirarte». Inés sonrió y se estiró, dejando que la luz del amanecer que entraba por la ventana iluminara su rostro. Rodrigo la contempló en silencio, memorizando cada detalle, la curva de su mejilla, las pestañas oscuras contra la piel pálida, la pequeña cicatriz en la barbilla que ella le había explicado era de una caída de niña. «¿Y qué ves?», preguntó ella, repitiendo la pregunta del día de la boda. «Veo mi hogar», respondió él. «Veo mi pasado, mi presente y mi futuro. Veo a la mujer que me enseñó que el amor no es ciego, sino que ve con otros ojos. Veo», se le quebró la voz. Las lágrimas que habían amenazado durante semanas finalmente cayeron, rodando por sus mejillas, sin que él hiciera nada por detenerlas. Inés se incorporó y tomó su rostro entre las manos, limpiando las lágrimas con sus pulgares. «¿Por qué lloras?». «Porque te veo», dijo él. «Después de todo este tiempo finalmente te veo, y eres más hermosa de lo que jamás imaginé. Y tengo tanto miedo de cerrar los ojos y perder esto de nuevo». «No lo perderás», prometió ella. «Y aunque lo perdieras, yo seguiría aquí. Mis manos seguirían siendo tus ojos, mi voz tu guía. Nada de eso cambiaría. Lo sé». Él sonrió a través de las lágrimas. «Pero déjame disfrutar esto. Déjame mirarte mientras pueda. Déjame ver cómo la luz juega en tu cabello, cómo tu sonrisa ilumina la habitación, cómo tus ojos brillan cuando hablas de las cosas que amas». Inés se inclinó y lo besó, un beso suave que sabía a mañana y a promesas. «Mírame todo lo que quieras», susurró contra sus labios. «Tenemos toda la vida». Y la tenían. Una vida que se extendía ante ellos como un camino sin mapas, lleno de curvas y sorpresas, de días soleados y tormentas, de alegrías y tristezas que compartirían como habían compartido todo lo demás. Afuera, el sol terminó de alzarse sobre las murallas de Ávila, bañando la ciudad en luz dorada. En algún lugar del palacio, los criados comenzaban sus tareas del día. En los jardines los pájaros cantaban su coro matutino, y en una pequeña habitación con vistas a las montañas, 2 personas que habían encontrado el amor en la oscuridad más profunda celebraban el milagro de verse por primera vez. Rodrigo tomó la mano de Inés y la llevó a sus labios, como había hecho tantas veces cuando era ciego, pero ahora podía ver lo que besaba, dedos finos y fuertes, manos que sabían curar y consolar, la piel marcada por el trabajo pero suave como la seda. «Gracias», dijo, «por encontrarme, por salvarme, por amarme cuando no tenía nada que ofrecer». «Siempre tuviste algo que ofrecer», respondió ella, «tú mismo». Y eso fue más que suficiente. Se levantaron entonces, listos para enfrentar un nuevo día. Un día que sería el primero de muchos,
el inicio de una historia que continuaría escribiéndose con cada amanecer, cada atardecer, cada momento compartido. Porque el amor verdadero no tiene un final feliz. El amor verdadero es el viaje mismo, y el suyo apenas comenzaba.